Quiero hablaros de una de las noticias de la semana, del tema de las plataformas de reparto de comida a domicilio. Hoy Deliveroo tiene juicio en Madrid por las condiciones laborales de sus riders para esclarecer en esa vista si esos trabajadores deben ser asalariados y no trabajadores autónomos de la empresa. Y UGT ha dicho que va a denunciar a Glovo ante la Fiscalía de Barcelona por ese accidente que ya conocéis este fin de semana de uno de sus riders. Ahora me contéis vuestra opinión, pero quiero conocer más sobre el asunto y saludar a Amparo Iglesias, que es abogada de Legalitas. Amparo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Sobre estos trabajadores de Glovo y Deliveroo, lo primero, ¿es fácil determinar si son autónomos, no son autónomos, si trabajan por cuenta propia o cuál es su relación de verdad con las empresas? Pues es una cuestión muy complicada, porque en la mayoría de los casos, y en estos supuestos ocurre, existen indicios de laboralidad y también existen indicios de no laboralidad. Por lo tanto, va a ser una cuestión judicial que el juez de lo social valore, sopese esos indicios de laboralidad y de no laboralidad y luego finalmente determine qué peso tiene cada uno de ellos y si efectivamente estamos ante un contrato de trabajo encubierto o podríamos estar ante un trabajo de prestación de servicios o un autónomo, a lo mejor económicamente dependiente, un trade. O sea, que la clave va a estar en que el juez tenga la capacidad de ver, o ese trabajador, o barra autónomo, que ya no sé cómo llamarlo, tenga la capacidad de demostrar cuál es su relación, su dependencia con esa empresa. No sé mediante qué factores se puede demostrar eso. Bueno, pues como hemos dicho, la jurisprudencia en España se mueve por un sistema de indicios y se va a tener que acreditar o se va a tener que plantear ante el tribunal esos indicios de laboralidad y de no laboralidad. Por ejemplo, serían indicios de laboralidad que el trabajador prestara servicios dentro del poder de organización y dirección empresarial y existiera un régimen de dependencia. Es decir, que si, por ejemplo, incumple con alguna de las labores que le han sido encomendados, sea sancionado. Evidentemente, cuando estamos bajo ese poder sancionador, esa potestad sancionadora de la empresa, significa que estamos sometidos al empresario y, por lo tanto, estaríamos ante un indicio de laboralidad. También sería indicio de laboralidad, por ejemplo, que percibiéramos un salario, una retribución ajena a los riesgos. El autónomo pone en riesgo su capital, pone en riesgo y cobra menos, dependiendo de la viabilidad, por ejemplo, de una venta, cobra menos comisiones, si el cliente se queda en la empresa o no. Si, sin embargo, percibimos un salario ajeno a los riesgos, estamos ante un contrato de trabajo. Si, por el contrario, estamos ante un trabajador que puede organizar su horario, que no está sometido a las directrices de la empresa, o por lo menos esas directrices no son férreas, si puede fijar el precio para su servicio, evidentemente estaríamos ante un trabajador que presta servicios por cuenta propia, es decir, un autónomo. ¿Hay jurisprudencia en España de algún caso anterior que pueda poner un poco de luz, Amparo? Bueno, pues lo complicado es que actualmente no existe jurisprudencia, no tenemos en los casos en concreto de las plataformas digitales y en concreto de estas empresas de reparto de comida a domicilio, no hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y lo que todavía dificulta más el determinar si es relación laboral o no es que en supuestos muy similares, en juzgados en España, en algunos procesos se ha entendido que efectivamente estábamos ante una relación laboral y en otros, sin embargo, se ha entendido que era una relación mercantil, que era un autónomo, un trabajador económicamente dependiente, y se ha entendido que no existía relación laboral. Y eran dos supuestos que los dos eran empresas distintas, pero estos demandantes prestaban servicio o pertenecían al sector del trabajo en plataformas digitales. Por lo tanto, es todavía complicado y hasta que no obtengamos un pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo, no vamos a tener una jurisprudencia, no vamos a tener una doctrina unificada. Esta mañana, Amparo, debatíamos en la redacción sobre, por ejemplo, el tema del material. Sí. ¿Quién tiene que aportar el material, en el caso de los riders, las bicis o los repartidores, las motos? Y si pasa algo, un accidente, algo, durante el reparto, como pasaba este fin de semana con el tema de Glovo en Barcelona, ¿quién asume esos daños, perjuicios que se te rompe? Ya no hablo de una desgracia como una muerte, pero se te rompe la moto, tienes un golpe con otro coche, algo. ¿Eso quién lo asume? Sí, pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si finalmente determinamos que estos trabajadores son trabajadores por cuenta ajena, hay un contrato de trabajo, quien tiene que aportar las herramientas para la relación laboral es el empresario.
El trabajador no puede asumir ningún riesgo y no puede aportar a la relación laboral más que su trabajo. Y si aporta algo más, tiene que ser compensado. Si aporta unas herramientas, tiene que ser compensado. Sin embargo, el trabajador autónomo, evidentemente, como asume riesgos en su actividad, tiene que aportar el vehículo, tiene que aportar herramientas, tiene que poner en riesgo, como decíamos, su capital también. No lo pone el empresario. Si evidentemente estamos ante un trabajador por cuenta ajena, todas las consecuencias que se deriven de la prestación de servicios las asume el empresario. Sin embargo, si es un trabajador autónomo, es él quien tiene que asumir pues esos gastos de transporte o esos posibles accidentes o lo que pueda ocurrir en este caso mediante el transporte de la prestación de servicios. Una última, Amparo. Vosotros en Legalitas, que sabéis mucho de esto, ¿hay falsos autónomos o problemas de ese tipo en otros ámbitos? O porque hablamos solamente de estas plataformas, hablamos o son un poco las que están en el punto de mira, ¿no? Las de reparto de comida a domicilio. ¿Pasan más sitios? Claro, aquí en este caso nos llama la atención porque las plataformas digitales son algo muy actual, ¿no? Y tampoco hay pronunciamientos, como decíamos, de los tribunales. Pero en prácticamente todos los sectores puede darse ese falso autónomo, que realmente el empresario, para evitar tener que asumir pues costes sociales, responsabilidades, por ejemplo, en materia de indemnización, enmascare una relación laboral con una relación mercantil, con una relación de arrendamiento de servicios. Es decir, que esto no es algo propio de las plataformas digitales, sino que se puede extender a todos los ámbitos y, por supuesto, todos aquellos trabajadores que consideren que realmente no son trabajadores autónomos, sino que son trabajadores por cuenta ajena, que subyace un verdadero contrato de trabajo, pueden acudir a la inspección de trabajo a presentar denuncia y, por supuesto, a nuestros tribunales para que, como hemos dicho anteriormente, sea el juez de lo social quien evalúe esos indicios de laboralidad y de no laboralidad y determine si estamos ante un trabajo autónomo o un trabajo por cuenta ajena. Pues Amparo Iglesias, abogada de Legalitas, que difícilmente se puede explicar mejor, así que nos ha quedado muy claro. Muchas gracias, Amparo. Que tengan un buen día, gracias.